En el corazón de la Ciudad de México existe un edificio que pocos se atreven a visitar. Un hotel abandonado, cubierto de polvo, secretos y algo más. Entre sus muros se entrelazan la historia, el dolor y lo inexplicable. Esto es el Hotel Posada del Sol. En 1945, el ingeniero y político Fernando Saldaña Galván tuvo una visión: construir un espacio monumental que reuniera arte, cultura, descanso y lujo en el centro de la capital. El proyecto fue bautizado como Hotel Posada del Sol, aunque no era solo un hotel, era un complejo de usos múltiples que incluía un teatro, una galería de arte, biblioteca, salones sociales, jardines, fuentes y hasta una capilla. El diseño fusionaba elementos coloniales y góticos, incluso se hablaba de pasadizos subterráneos y estructuras esotéricas ocultas. La construcción inició con gran ambición, abarcando más de 7,000 metros cuadrados en la colonia Doctores, sobre la avenida Niños Héroes. Pero los costos se dispararon. El proyecto jamás fue terminado, la deuda creció. El sueño, por lo tanto, se desmoronó. Y con ello dio paso a la tragedia y a la maldición. La historia tomó un giro oscuro. En 1948, Fernando Saldaña Galván fue hallado muerto dentro del mismo edificio. Algunas versiones indican que se quitó la vida en la capilla del complejo, frente a un altar cubierto por símbolos extraños. Otras fuentes lo contradicen, diciendo que murió en su casa, pero la leyenda urbana insiste que Saldaña murió dentro de su obra maldita. Cuentan que en uno de los jardines dejó una inscripción tallada en piedra donde maldecía al lugar y a quienes intentaran terminarlo sin su permiso. Y como si fuera poco, su familia comenzó a experimentar tragedias, pérdidas económicas, muertes súbitas y desapariciones, especialmente de sus 2 hijas menores. Algunos dicen que toda la línea familiar desapareció en menos de una década. Con ello nació la creencia de que la Posada del Sol estaba maldita, que el edificio carga con una energía oscura, nacida de la frustración, el ego y la desesperación. Décadas después, un nuevo misterio sacudió a los pocos que aún se atrevían a entrar. En uno de los sótanos del edificio, sellado por años, fue hallado el cuerpo momificado de una niña pequeña. Y por si fuera poca la sorpresa, junto a ella un altar rudimentario con velas derretidas, flores secas y muñecas de trapo colocadas cuidadosamente. Aquí te dejo un video de la exploración urbana en la que encontraron el altar de la niña. Se cuenta que un día una niña, hija de uno de los trabajadores, desapareció extrañamente del espacio de guardería. No encontraron su cuerpo hasta un tiempo después en uno de los cuartos del sótano. El pequeño cuerpo parecía como si estuviese drenado de todo líquido de su cuerpo. Es por eso que aún en el sitio podemos ver un altar, en donde aún se aprecia su vestido rodeado de juguetes, golosinas, flores y algunas fotografías ya casi invisibles. En alguna de las paredes se pueden apreciar frases que dejaron los niños que fueron sus compañeros. Según se dice que el fantasma de la niña aún deambula por la Posada del Sol. Otros cuentan que es el fantasma de la niña del arquitecto Saldaña, la cual falleció extrañamente en la habitación 103. También por una de todas estas mazmorras ahorita vamos a encontrar un altar, donde ese altar es perteneciente a una niña. Hagan de cuenta que aquí en este lugar se grabó una serie de televisión
y esa niña desapareció de repente. No la encontraban y de repente acá en estas mazmorras encontraron sus restos. Dicen que los restos de la niña estaban totalmente drenados. Estaban drenados como si alguien le hubiera chupado todos los líquidos del cuerpo, como si fuera una especie de momificación. La leyenda dice que era, en realidad, la hija de un trabajador de limpieza que desapareció en los años 70. Al no tener cómo protegerla, la habrían escondido o la niña habría fallecido en circunstancias desconocidas. Otra teoría, aún más inquietante, habla de un sacrificio, que fue parte de un ritual oscuro para sellar la maldición del hotel. Desde entonces, decenas de personas aseguran haber visto el espíritu de una niña sola, jugando en los pasillos, otras haberla escuchado reír en medio del silencio. Aunque el hotel nunca se inauguró formalmente, el edificio tuvo distintos usos a lo largo de las décadas. Se utilizó como albergue para migrantes y como oficinas del DIF, hasta que fue cerrado definitivamente en los años 80. En ese periodo comenzaron los rumores sobre rituales extraños, ya que encontraban velas negras, objetos envueltos en telas rojas, figuras geométricas dibujadas en paredes y puertas marcadas con símbolos de protección. Pero hay un capítulo aún más oscuro. Varios testigos aseguran que en los años 70 y 80, bajo el gobierno de Luis Echeverría y la policía de Arturo el Negro Durazo, el edificio fue usado como centro de detención clandestina. Se habla de gritos en la noche, golpes contra las paredes y presencias encadenadas al silencio. Es por eso que algunos creen que el edificio no solo está maldito, sino impregnado de dolor humano real. Quienes han trabajado o explorado el edificio relatan experiencias inexplicables, voces infantiles, risas que aparecen sin razón, pasos en pisos vacíos, luces que parpadean y sombras que se mueven entre columnas. Un guardia de seguridad cuenta que renunció tras escuchar cada noche a las 3:33 am la misma risa de niña frente a la capilla. Y exploradores urbanos han documentado puertas que se cierran solas, muñecas que aparecen en distintos lugares y la sensación de ser vigilados constantemente. Para los más sensibles, el lugar es imposible de soportar. La energía, dicen, es insoportable. Pero, ¿por qué no lo demuelen? Una pregunta que muchos se hacen es, si está en ruinas, ¿por qué no lo tiran abajo? El terreno pertenece al gobierno de la Ciudad de México y ha sido propuesto para múltiples usos, desde oficinas gubernamentales hasta centros culturales, pero todos los planes fracasan misteriosamente. Algunos trabajadores aseguran que las obras se detienen sin explicación, equipos que fallan, accidentes constantes, permisos que nunca llegan. Otros creen que la verdadera razón es más mística, que tocar la Posada del Sol significaría liberar lo que está atrapado en su interior. El Hotel Posada del Sol es mucho más que un edificio abandonado. Es un símbolo de lo que ocurre cuando un sueño se convierte en obsesión. Un lugar donde la historia, la leyenda y lo paranormal se mezclan en cada rincón. ¿Qué ocurrió realmente entre sus paredes? ¿Fue solo el fracaso de un hombre o un portal hacia algo que no comprendemos? Si te gustan los lugares prohibidos, las leyendas urbanas y los misterios de México,
suscríbete y activa la campanita. Cada semana te traeré historias que combinan lo real con lo inexplicable. Gracias por acompañarme y recuerda, en la Posada del Sol hasta el silencio tiene eco.